Hola, hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Ana y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el tema tan importante como es trabajo en España. Poquito a poco estaremos mirando todas las profesiones y ofertas laborales, pero hoy lo que vamos a ver es si hay o no hay y qué condiciones tiene un trabajo de temporero en España, de recolectores de fruta, temporeros, agricultores, jornaleros. Hay muchísimos nombres para el mismo tipo de trabajo y hoy lo veremos en un par de páginas web. Veremos si ponen o no los salarios, cuáles son y cuál por ley es el salario mínimo que deberían percibir las personas que trabajan en los campos. Empezamos el vídeo de hoy, espero que os guste. Estoy con mi ordenador, vamos a poner en mil anuncios, que es donde suele haber más ofertas de empleo de este tipo. Miraremos por la palabra de búsqueda campo, porque suele incluir casi todas las ofertas, pues este tipo de palabra. Y vemos la primera oferta de Murcia, hace 7 días la han publicado. Necesito un chico o dos de Murcia capital para completar cuadrilla para corte de lechuga, brócoli, coliflor y quitar hierba. Pago por horas, no a destajo. Más información, llamar por el teléfono tal. ¿Vale? Así que aquí lo tenéis. Los teléfonos no los voy a ocultar porque son ofertas de trabajo, así que si a alguien les interesa, pues lo tenéis aquí. Otra oferta en Gandía, busco trabajadores para campo de naranja, hace 4 días. Trabajo en el campo en Madrid, pone que se precisa personal para trabajar en el campo para recogida de aceituna. Con documentación, contratación inmediata, o sea que la documentación es un punto muy importante, ya lo veréis. Necesito personal para el sector de agricultura para recoger fresas. Buscamos cuadrillas completas, que no es algo incomún, casi siempre lo piden. Para trabajar con alta en seguridad social, gente que no tenga experiencia ni papeles, abstenerse. Trabajo de continuo para todo el año. Eso sí que es una buena opción, seguramente sea para recoger naranjas, clementinas, mandarinas, pues cítricos, limones, cualquier tipo de cítrico en general que crecen casi todo el año aquí. Para campos de mandarina, naranja, cebolla, patata, cuadrillas para el campo, con experiencia, ¿veis? Para recoger mandarina, para empezar ya, hace 2 días de hecho lo han dicho, con alta en seguridad social, contrato y cotización diaria, cuadrillas mínimo de 10 personas, con papeles en regla. Casi en todas las ofertas aquí que podemos ver siempre piden los papeles en regla porque ahora es bastante complicado, aunque todavía se puede encontrar trabajo en negro, pero cada vez más empresas prefieren no arriesgarse y contratar a la gente. ¿Ves aquí, por ejemplo? En cítricos, preferiblemente hombres, contactar en horario de oficina o enviar WhatsApp. Esto estaba en Murcia. Personal para el campo, brócoli por horas y al destajo, y para recolección también. O sea, hay muchísimas cosas aquí. Temporeros agrarios, esto era algo más antiguo, pero para que lo podáis ver aún así. Personal para recogidas en el campo, preferiblemente extranjeros, para recogida de frutos rojos, arándanos y etcétera, con experiencia y responsables. Se precisa 30 mujeres y 20 hombres en Sevilla. O sea que hay muchísimas ofertas así antiguas para que veáis más o menos qué es lo que hay, pero como habéis podido ver, también siguen habiendo ofertas nuevas y también piden, mirad, papeles en regla, que sea de Valencia, con coche. Hay ofertas siempre, cada vez que hay temporada, incluso antes de temporada las hay. Ahora veremos otra página web que espero que ahí hayan con sueldos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí trabajo en el campo. En general, pues en cualquier zona. Hay muchísimas páginas web donde lo podéis buscar, como veis aquí. Yo quiero buscar en Jobble. Es una buena plataforma que tiene muchísimas ofertas de trabajo de este tipo. Y si ponemos recolector, directamente os saldrá muchísimas ofertas. Por campo no salen tantas en esta página web, así que es mejor siempre recolector. Como podéis ver aquí, deslizamos un poco más abajo, pasando los anuncios y veremos que están buscando recolectores. A ver si en alguno tenemos suerte y veremos cuánto pagan, aunque rara vez lo suele indicar. Esto es en Valencia, personal para naranjas y otros. Esto fue el día 8 del 11 y simplemente pone que es operario de industria alimentaria, no pone nada más. Tipo de la oferta, recolectores.
y ya está. Se puede directamente inscribir a través de esta página web que os ponen aquí y la empresa pues contactará con vosotros. La siguiente oferta es recolectores de brócoli. Importante empresa del sector agropecuario precisa incorporar recolectores de brócoli para la zona pues Albacete, Jumilla, Cieza. Pone lo que se requiere y qué es lo que se valoraría, que es una cuadrilla, un grupo ya formado de trabajadores. Muchísimas empresas así lo están valorando porque es mucho más fácil para ellos directamente buscar un grupo que contratar pues personas sueltas que no se sabe ni cómo se van a llevar juntos. Lo siguiente que vemos aquí, no sé por qué sale aquí una niñera que no tiene nada que ver con recolectores, pero bueno. Seguimos con recolectores de cítricos o recolectoras, muy importante. Peones agrícolas para cítricos en provincia de Huelva. Tenemos aquí los requisitos y pone se ofrece incorporación inmediata y salario según convenio. ¿Y dónde se puede inscribir? Pues si estáis interesados en este tipo de trabajo. Muy importante ver que en estos anuncios aquí, que es un portal de empleo oficial, casi en todos pone salario según convenio. Es muy interesante y luego al final del vídeo lo que quiero ver es qué salario es el que indica según convenio, para que lo sepáis vosotros también. Mirad aquí la siguiente oferta, operario o operaria recolector agrícola. Eso es en Guipúzcoa, que es al norte, pone que es contrato temporal, no es para toda la temporada como aquí puede haber en Valencia. Y es manzana, uva y demás productos del sector agrícola, que quieren experiencia, disponibilidad de coche propio, contrato temporal y salario según convenio agrario. Otra vez vemos aquí lo del convenio agrario. Y es muy bueno porque se ve que dan de alta a las personas, ¿de acuerdo? Que es muy, muy importante para poder empezar a cotizar. Y esta es una de las pocas, de hecho creo que es la única que vemos, que es con sueldo. Recolectora de aceitunas en Cabra, Córdoba. 49 euros al día están pagando. Y pone aquí que es una jornada de 6 horas y media, de lunes a sábado. Posibilidad de vivir durante la temporada en instalaciones disponibles, pero entonces os quitan más o menos un 10% el salario bruto, ¿de acuerdo? O sea que ganaréis sobre 30 y algo, 32 euros limpios al día. Y que quieren experiencia, obviamente lo están indicando aquí porque es un trabajo muy duro. Una persona que nunca ha trabajado en ello seguramente no va a poder o va a quedarse en shock de lo duro que es el trabajo. La siguiente oferta aquí de recolectores para campaña de fresas arándanos en Huelva también. Obviamente piden disponibilidad, se ofrece, de hecho es para campaña del año que viene, así que miradlo en internet si estáis interesados. Esta es la oferta donde podéis inscribiros y es para el año que viene. También pone que el salario es según el convenio colectivo. Podéis directamente registraros aquí y aplicar a esta oferta si queréis. Hay toda la información, obviamente vehículo lo tenéis que tener para llegar a los campos, eso es muy muy importante, eso sí. Vamos a ver si hay alguna más con sueldo. Mirad, sí, aquí hay otra más, recolectora de uva y está en la zona de Barcelona, ¿vale? Jornada completa de 7-8 euros por hora. Pone disponibilidad obviamente de coche, horaria, recogida de uva por medios manuales, transporte de uva, pesaje de uva recogida y descarga de la misma, ponerlo en cajas, etc. Así que tenéis aquí directamente, no pone salario según convenio, pero sí que os incluye más o menos 7-8 euros la hora. Ahora miraremos el convenio agrario, el sueldo que tienen los temporeros. Lo podéis buscar en Google directamente. A ver, lo primero que nos sale es un artículo del País de este año de agosto 2021 que pone que pues, la patronal condena a los temporeros al salario mínimo interprofesional, que son 950 euros al mes, o en otras palabras, 740 euros por hora, y se descuenta el 10%, como os he comentado, si el trabajador tiene alojamiento proporcionado por la empresa. Así que miramos a ver si tenemos aquí el convenio en sí en algún sitio, porque me gustaría leer realmente cómo es y para que vosotros veáis con vuestros propios ojos, más que nada no de mis palabras, sino de aquí, del convenio como tal, legal, según ley, cuánto se suele ganar y cuánto se debería ganar para ver si os quieren timar o no. Mirad aquí,
guía UGT, que es una Unión General de Trabajadores, Derechos Laborales de Campañas Agrícolas 2021. Aquí seguro que lo podremos ver en algún punto, pone el salario a percibir, debería de estar aquí. Estos son diferentes códigos de convenios según las diferentes comunidades autónomas y provincias, para que podáis consultar en cada provincia qué condiciones realmente os deben ofrecer en este puesto de trabajo. Y miraremos ahora, mirad, aquí lo encontré, el salario. Para 2021, bueno, ya está terminando, pero 2022 será más o menos igual. Pone que para este año 2021 el gobierno ha establecido el salario mínimo interprofesional sea 950 euros al mes, efectivamente, o 31 euros con 66 céntimos al día, o 13.300 al año en 14 pagas, es muy importante, o sea, 12 más 2 extra. Y aquí pone que para las personas trabajadoras eventuales cuyo trabajo no supere 120 días, o sea, 4 meses, el salario mínimo interprofesional se ha fijado en 44,99 euros al día. O sea que un poco más que para los que trabajan más de 4 meses al año. Aquí aparte hay muchísima información sobre alta cotización, muchísimas cosas más que pueden resultaros muy útiles. Y así están las ofertas hoy, justamente este domingo aquí en España. Hay muchísimas más, pasaríamos horas y horas viéndolas, pero lo más importante es que este tipo de ofertas existen en muchísimos sitios, sobre todo si son páginas web oficiales de búsqueda de empleo, como pues son portales de empleo propiamente dichos, como el Jobless o InfoJobs, TuriJobs, cualquier plataforma así, Adecco. Ellos estarán obligados a ofreceros un contrato, o sea, seguridad social, cotización, que es muy importante, pero necesitáis tener los papeles en regla y tener el NIE, que es el número de identidad de extranjero para poder trabajar aquí, y permiso de trabajo si lo requerís según vuestro país de origen. Si buscáis en 1000 anuncios, ahí sí que hemos visto que casi nadie pone el salario, o sea que hay bastante probabilidad de que muchas empresas todavía contraten en negro sin ningún tipo de contrato, simplemente pues contrato de palabra, ¿no? Yo te ofrezco tanto dinero, ¿quieres? Perfecto, pues vente a trabajar a partir de mañana. Así que hay diferentes tipos, más y más empresas cada vez ofrecen contrato porque temen tener consecuencias, que Hacienda les pille o la agencia tributaria o seguridad social y que les crujan y les metan una multa grande, pero siguen habiendo sitios donde todavía contratan en negro. Espero que este video os haya resultado bastante útil, sobre todo para aquellos que están pensando en trabajar en los campos de recolectores, de temporeros, o como aquí en Valencia ofrecen a lo largo de casi todo el año trabajar en los campos. Es un trabajo muy duro, pero esta es la remuneración que se está recibiendo y estas son las opciones que hasta el día de hoy sigue habiendo y se siguen necesitando personas en los campos. Espero que os haya resultado interesante y nosotros ya nos vemos mañana con más noticias de última hora desde España. Hasta mañana. Adiós.